Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Laura y en este vídeo te traigo 5 errores súper comunes que se suelen dar cuando trabajamos con JavaScript. Ya sabes que JavaScript es un lenguaje muy permisivo, entonces igual que nos permite hacer muchas cosas, que nos facilita mucho a la hora de programar, también es muy fácil cometer errores. Por eso te voy a hablar de los 5 más comunes para que tengas cuidado a la hora de desarrollar. El primer error súper común que suele pasar es que no trabajamos correctamente con la declaración de variables. Ya sabes que podemos declarar variables con var, con let y con const. Sin embargo, desde la especificación de S6, ¿vale? JavaScript moderno, ya no está recomendado el uso de var. Si trabajamos con var, vamos a encontrarnos algunos problemas con el ámbito de las variables, es decir, con dónde están colocadas y cómo podemos acceder a ellas. Por eso es muy importante trabajar con let y con const cuando queremos declarar variables y variables constantes. Es muy habitual hacer copy-paste de códigos que nos encontramos pues, en Stack Overflow o en otras páginas que son de alguna manera un poco antiguas y siguen trabajando con var. Así que recomiendo siempre que cuando vayamos a escribir nos acordemos de utilizar let. El segundo error que nos podemos encontrar en JavaScript es no entender correctamente su asincronismo, ¿vale? JavaScript es un lenguaje de programación asíncrono, ¿vale? Por naturaleza, y eso quiere decir que hay ciertas cosas que requieren un tiempo para procesarse y puede ser que haya otras que se están ejecutando simultáneamente y entonces, pues, habría unas que acaban antes de lo que nosotros esperamos. Por eso es muy importante que trabajemos con promesas, con async await, con fetch, etcétera, para asegurarnos que las cosas suceden en el orden que nosotros queremos. También es posible que te encuentres algunos errores, sobre todo cuando trabajamos con cuadros de diálogo como alert, prompt, etcétera, ¿vale? Hay veces que esos cuadros de diálogo, dependiendo del navegador, hacen que se capture totalmente el funcionamiento del programa y que lo primero que nos salga sean esos mensajes antes de procesarse otras cosas que en teoría en el código hemos puesto antes. Así que ojito con eso, recuerda siempre utilizar los mecanismos de asincronía y sincronía que nos propone JavaScript. El tercer error es no verificar los tipos de datos de JavaScript. Como sabrás, JavaScript es un lenguaje de programación no tipado, es decir, en ningún momento declaramos las variables con un tipo. Por tanto, podríamos llegar, crear una variable que se llame nombre y meter dentro una cadena y 4 líneas más abajo decidir que esa variable pues va a ser ahora un número, ¿vale? Y meter un número directamente sin comillas ni nada. Por eso podemos trabajar con los métodos necesarios como typeof, instanceof, para saber exactamente qué tipo de datos o con qué tipo de datos estamos trabajando y asegurarnos que lo estamos haciendo correctamente. Otro error súper común en este aspecto es cada vez que traemos datos que introduce el usuario, por ejemplo, a través de un prompt o de un input, que son datos recogidos directamente como cadenas, pero nosotros pensamos que como ahí debe ir un número, pues van a guardarse como número. Si nosotros no parseamos esos datos y los ponemos como si fueran un número de verdad, no podremos trabajar con ellos haciendo operaciones aritméticas normales. Por eso es importante acordarnos de verificar qué tipos de datos estamos o con qué tipo de datos estamos trabajando y trabajar con ellos correctamente. Otro error súper común que me encuentro todos los días y es no fijarnos en los errores de la consola. La consola es posiblemente una de las herramientas más importantes que tenemos a la hora de desarrollar en JavaScript y nos da muchísimas pistas para saber exactamente qué es lo que está pasando en nuestro código. Por eso asegúrate de que siempre que no obtengas el resultado esperado o que siempre que no aparezca nada en la pantalla y debería aparecer algo, consulta la consola, ya sabes, pulsa F12 o en las herramientas de desarrollador o con el botón derecho del ratón sobre la pantalla y eligiendo inspeccionar y ahí verás tu consola del navegador. Y ahí vas a encontrar todos los errores, si la variable ha sido declarada o no ha sido declarada, si estamos intentando hacer un objeto que no existe, etcétera, etcétera. Así que recuerda, consola siempre a mano y siempre revisar los errores que aparecen en ella. Y por último, el quinto error que solemos cometer es trabajar con JavaScript sin aprovecharnos de todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. La consola es una de ellas,
pero el propio editor de código, en mi caso, por ejemplo, suelo trabajar con Visual Studio Code, pero cualquier otro editor de código te va a ofrecer. Este tipo de herramientas ofrecen un montón de plugins, de extensiones, de librerías que podemos instalar y con las que trabajar para escribir código más rápido, para detectar errores fácilmente, para escribir código lo más correcto posible. Así que te animo a que revises cuáles son los plugins que necesitas en función del tipo de código que vayas a desarrollar. Ya sabes, en didacticode.com puedes encontrar algunos de los plugins más recomendados en este caso e instalarlos para hacer nuestra programación mucho más fácil. Así que hasta aquí estos 5 errores súper comunes que se suelen dar cuando trabajamos en JavaScript. Si hay alguno que consideres que te suele ocurrir a ti, déjamelo en los comentarios y lo vemos juntos. ¡Hasta luego!